Muchísimas gracias, mi querido amigo. Qué gusto de verdad estar de nueva cuenta con ustedes en el Ecuador, que es un país que, bueno, pues yo quiero muchísimo y que además también conozco varios lugares del Ecuador, un gran país hermano. Y bueno, pues agradeciéndote, mi querido doctor Damián Armijos, amigo, hermano de investigación, de academia. Muchísimas gracias por invitarme en este espacio de Latin Juris. Y pues como siempre, ya llevo bastantes años, gracias al universo, de ser directora de Latin Juris México y que bueno, pues juntos conformamos una gran familia en donde, bueno, pues lo que buscamos es sacar soluciones jurídicas para evidentemente posicionar a nuestros ciudadanos, a nuestros pueblos latinoamericanos. Y bueno, pues como bien lo dijo el doctor Damián Armijos, pues yo les voy a hablar de un tema muy ríspido que estamos viviendo actualmente en México y que bueno, pues a la mayoría de los mexicanos, pues digamos que nos agarró en curva, digamos que era impensable, ¿no? Sobre todo cuando nosotros veníamos de una reforma en el año 2011 en materia de derechos humanos, en donde en nuestra constitución ya se aceptaba, digamos, expresamente el ámbito de la operatividad del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cuál es la problemática que se viene? Bueno, pues que ya con el gobierno que se fue, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que buscan pues es reformar a uno de los poderes que hacía contrapeso, un contrapeso fortísimo precisamente en el ámbito del Ejecutivo, ¿no? De la Presidencia de la República y en el ámbito también del Congreso, ¿no? De nuestro Congreso, que ustedes saben que nosotros somos bicamerales, en el Ecuador creo que también son unicamerales, ustedes son unicamerales. Ah, Sí, ok, únicamente. unicamerales. Nosotros somos bicamerales, tenemos una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, y bueno, pues ahora está cooptado, digamos que en un 90% por el partido oficial, ¿no? Que el partido oficial es el de Morena, y es el que gana la presidencia de la República con la actual presidenta, nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, el problema, el argumento básico, pues fueron dos cuestiones. La primera, que en el Poder Judicial había mucha corrupción. La segunda, pues que no tenía legitimidad el Poder Judicial y que lo que buscaba el pueblo, ese fue el argumento más fuerte, era que se sacaran a todos los del Poder Judicial, a todos los funcionarios del Poder Judicial, desde los jueces de primera instancia hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿El problema cuál es? El problema es que al hacer esto, pues evidentemente se violentan todo lo que para nosotros en América Latina es, digamos que es un garbanzo de oro, es algo que tenemos que proteger, que es el debido proceso legal. Pero también yo quiero hablar de la contraparte, porque pues evidentemente el tema de las contrapartes es súper importante. ¿Por qué razón? Porque también el Poder Judicial, es cierto, sí tenían muchos privilegios, desde los salarios, los sueldos, las dietas, por ejemplo, los vehículos, y entonces esto convirtió al Poder Judicial en un ámbito, digamos, alejado de la ciudadanía. Y no solamente alejado de la ciudadanía, no quiero generalizar, pero yo lo digo como litigante que he sido ya más o menos durante 28 años, yo he estado postulando diversas materias jurídicas en donde, bueno, pues específicamente me refiero a la materia penal, a la materia administrativa, a la materia disciplinaria. El Poder Judicial está muy alejado de la gente, ¿no? Y no solamente alejado de la gente, sino también me parece, en muchos casos, no en la mayoría, alejado del sistema interamericano. Evidentemente yo lo que buscaba siempre en mis asuntos, pues era que el Poder Judicial observara e hiciera un análisis
de convencionalidad, de constitucionalidad, y que se observara el bloque de constitucionalidad. Pues también el tema es que este Poder Judicial, desde el ámbito de sus territorios, digamos, y a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se empezaron a emitir, por supuesto, diversas situaciones, diversas cuestiones legales como jurisprudencias de la Corte, que además eran obligatorias, ¿no? Porque eran emitidas por el Pleno, que empezaban a restringir derechos humanos y que empezaban además a inobservar el sistema interamericano. Entonces, eso nos valió para que la Corte Interamericana en el año 2023 nos condenara en el caso García Rodríguez contra México, sobre todo en el tema del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, yo siempre he dicho que si el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hubiesen tenido buenas prácticas en cuanto a la operatividad del bloque de constitucionalidad, bueno, pues su situación actualmente sería otra. Es importante señalar que yo como jurista definitivamente no puedo estar de acuerdo con la reforma, porque lo que se hizo fue sacar de tajo a todo el Poder Judicial. Eso sí, paulatinamente. La reforma ya está, la reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación, acá en México, el 15 de septiembre de este año, cuando para nosotros es un día muy, muy importante porque es el día de la independencia mexicana, ¿no? Entonces, ese día, el presidente de la República, en ese entonces todavía Andrés Manuel López Obrador, pues determina que la reforma fue su último regalo, la reforma al Poder Judicial ya era una realidad. ¿Esto qué trajo como consecuencia, no? Muchas movilizaciones, sobre todo del Poder Judicial. Lo cierto es que desde la perspectiva de la población, ustedes le preguntan a algún ciudadano mexicano que no sea jurista, por ejemplo, sobre qué opina de la reforma judicial, y bueno, pues muchos de ellos les van a decir que están de acuerdo precisamente porque estos jueces, insisto, nunca tuvieron cercanía con la ciudadanía. Incluso, ¿no? Pudiéramos decir que había cierto despotismo, no estoy hablando de nepotismo, estoy hablando de déspota, ¿no? Déspota, del adjetivo calificativo déspota, en donde muchos jueces, magistrados se sentían intocables. Entonces era impensable para ellos incluso nunca lo creyeron, para ellos era impensable, ¿no? Que la reforma fuera a ser una realidad. Movilizaciones, bloqueos, sin embargo al Poder Judicial no le alcanzó. No le alcanzó la movilización porque, bueno, pues el Congreso tuvo la mayoría, quiero decir que también hubieron actos de corruptela. Hubo por ahí, de hecho, se le conoce a nivel nacional como el senador traidor Yunes, ¿no? Pertenece o era, porque creo que ya lo sacaron, del Partido Acción Nacional, no era del partido oficialista que es Morena, y entonces, bueno, pues faltaba un voto y él dio el voto para que la reforma judicial se llevara a cabo. Entonces, digamos que hubo actos de corrupción, pero ni aún así le alcanzó al Poder Judicial. También es importante decir que mucha gente se amparó en México, muchísimos, y los jueces de distrito, sobre todo, emitieron suspensiones para que la reforma se separara. El Congreso dio la orden de que esas suspensiones, impensable, eso jamás había pasado en la historia de México. El Congreso dio la orden de que esas suspensiones no tenían efecto porque era voluntad del pueblo. Lo que me parece extremadamente peligroso para un Estado democrático, porque ni siquiera las mayorías pueden determinar, ¿no?, que se le pueden violar derechos humanos a las personas. Entonces, eso es lo que sucede en México. ¿De qué deviene la reforma? Bueno, pues la reforma deviene de que a jueces, magistrados, ministros de la Corte,
magistrados del Tribunal de Disciplina, que va a ser el órgano más poderoso del Poder Judicial Federal, porque sus decisiones son inatacables y son los que se van a encargar de investigar incluso actos de corrupción en materia penal y en materia disciplinaria, administrativa y disciplinaria, de todos los funcionarios del Poder Judicial. Bueno, pues todos van a ser elegidos por elección popular, ¿no? La elección nos va a costar millones de dólares al pueblo mexicano. Sin embargo, no importa, ¿no? Hubieron recortes en la salud, hubieron recortes al presupuesto del año que entra, el presupuesto de egresos del año que entra en la educación, hubieron recortes evidentemente en cultura, igual en seguridad. Sin embargo, la reforma judicial se está llevando a cabo. ¿Cuál es algo que a mí me alarma bastante? Dos cuestiones: el 20 constitucional, la reforma al 20 constitucional apartado a fracción 10 y el 11º, entre otras cosas, ¿no? El 20 constitucional apartado a fracción 10 ya nos está hablando de jueces sin rostro. Yo recuerdo cuando Damián vino este año, Damián vino en abril, que participó con nosotros en el Congreso de nuestro 7º Congreso de Combate a la Corrupción, con una maravillosa conferencia magistral en donde Damián nos hablaba de un estado de excepción ahí en el Ecuador, y donde también participó un amigo en común muy querido, el doctor Nahum Rodríguez, que él, bueno, pues es magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, y ambos hablaban precisamente de ese punto de estados de excepción, de restricción de derechos humanos y en el caso de El Salvador de jueces sin rostro. Pues, ¿cuál es el tema que muchos mexicanos, ¿no? Juristas, evidentemente, pues decían: es que no es posible, no podemos, como un estado de excepción, como un juez sin rostro. En el caso de El Salvador, bueno, pues los jueces sin rostro ya los tenemos en México a nivel constitucional, con todo lo que implica en cuanto a la inconvencionalidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han señalado. Entonces, en delincuencia organizada, un órgano de administración de justicia, un órgano administrativo, será el que va a determinar en qué casos los procesos penales en materia de delincuencia organizada tienen que ser llevados a cabo por los jueces sin rostro. Evidentemente, los jueces sin rostro, digámoslo de forma automática, yo no digo que un juez sin rostro sea de facto inconvencional, porque en el cuadernillo 26 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a restricción y suspensión de derechos humanos, nos habla de ellos. Y la Corte Interamericana siempre ha sido muy sensata en sus resoluciones y siempre ha sido muy sensata en el ámbito de las discusiones, de los debates jurídicos, siempre. La Corte Interamericana ha señalado que evidentemente no es, no, un juez sin rostro no es al 100% violatorio de derechos humanos desde la perspectiva convencional. ¿Por qué razón? Porque puede haber en un estado una delincuencia tan fuerte como en el caso de El Salvador. Yo siempre pongo ese ejemplo porque además quiero decirles que yo trabajé con ellos en su proyecto. Hace un año yo estaba en El Salvador y bueno, pues lo que buscábamos era que a través de ese estado de excepción no se violaran derechos humanos, ¿no? Y a través de los procedimientos penales y sobre todo de estos jueces sin rostro, no se violaran derechos humanos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que mediante la protección y el respeto del bloque de constitucionalidad y de la convencionalidad, utilizando la herramienta de la interpretación conforme y, por supuesto, el test de proporcionalidad en sentido amplio, un juez sin rostro podía ser legítimo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado a gran escala sí puede matar jueces, sí les puede secuestrar hijos, sí puede hacer miles de cosas, pero solamente en casos extremos y mediante un análisis cognitivo en materia jurídica de altísimo nivel que los permite, no así de forma automática. Entonces, ¿por qué me preocupa? Aunque el 20 constitucional
apartado A, fracción décima, no dice que sea de forma automática, dice que el órgano de administración podrá considerar que a los jueces, entonces podrá considerar, me parece que ahí puede ser como que una ventanita, ¿no? Para efecto de determinar si existe, evidentemente, en esta, digamos, selección de un juez sin rostro, si existe un respeto al bloque de constitucionalidad y si hay, evidentemente, un análisis de interpretación conforme con un test de proporcionalidad en sentido amplio y así demostrar la necesidad, la pertinencia, la idoneidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la motivación, fundamentación y la legalidad para imponer un juez sin rostro. Así no le veo yo, no le vería yo tanto problema. ¿Por qué razón les digo esto? Porque un juez sin rostro en un país como el mío, en donde tenemos crimen organizado para aventar arriba, igual Anabel Hernández, no sé si ustedes la conozcan, si no la conocen, deben seguirla en YouTube. Ella es una periodista de investigación en donde, bueno, pues ella perfectamente determina por qué México es un narcosistema, ¿no? O sea, sí estamos en un narcoestado, en un narcogobierno. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos en materia de delincuencia organizada, los jueces sin me parece que el tema de México, porque en El Salvador ustedes deben saber que también quitaron a los jueces y también quitaron al Congreso. En El Salvador, al igual que el Ecuador, son unicamerales. También quitaron al Congreso legítimo porque ahí sí era para combatir el crimen organizado. En México no. En México todo se hace menos combatir el crimen organizado. ¿No? Ustedes ver cómo está ahorita Sinaloa de la República Mexicana, pero que la gente está secuestrada en sus casas, imagínense nada más, ¿no? Y así tenemos Guerrero, y así tenemos Oaxaca, y así tenemos el Estado de México, y así tenemos un montón de estados de la República Mexicana. Entonces creo que no va por ahí, no va por ahí la reforma. Y el otro que les decía, el 11º, está gravísimo, gravísimo, mis queridos amigos. Hasta vergüenza me da con un país que tiene la constitución más garantista de América Latina, que es el Ecuador, que son ustedes, e insisto, y que yo admiro infinitamente a sus juristas como a mi querido amigo Damián Armijos. Me da pena decirlo, fíjense ustedes, ¿no? Se van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué este retroceso tan grave en México con la reforma judicial? El 11º, el artículo transitorio, porque ni siquiera es un artículo que forme parte de la Constitución, pero es un artículo transitorio y los transitorios se supone que tiene que ver con la operatividad de lo que hace reforma, está señalando que con respecto a la reforma judicial no se admite de ninguna manera ningún tipo de interpretación, ni nacional ni convencional tampoco, ni internacional en materia de derechos humanos, que se tendrá que operar de acuerdo a la letra. Entonces, a mí me preocupa mucho porque entonces México, a pesar de que formamos parte del sistema interamericano y a pesar de que estuvimos hace una semana y cacho, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este tema de la reforma al Poder Judicial, se presentaron jueces, víctimas del Estado, el Estado mexicano mandó gente. La comisionada Pochak decía que pues eso era muy bueno por parte de México, hablaba muy bien de México. México sí mandó representantes precisamente en esa audiencia en donde México explicó. Pero desde el punto de vista, mis queridos amigos, desde el punto de vista convencional, a ver, no. La reforma al Poder Judicial es violatoria. Terminó con proyectos de vida de juristas que tenían 20 años, 30 años, porque se hace carrera judicial. Para llegar a juez no es antes no era por elección popular. Ahí tenías que hacer carrera judicial. Tenías que empezar desde secretario, más bien desde el archivo, ¿no? Después de secretario, después de juez de primera instancia, te ibas a magistrado,
Después ya de magistrado te podías ir así. O sea, y eso implicaba por lo menos 20 años de la vida de una persona. ¿Para qué de repente vámonos todos? Imagínense, ¿no? Imagínense, yo veía compañeros del Poder Judicial y me decían, oye, doctor, es que yo estoy en una grave depresión. Gente con grave depresión porque ya se van a quedar sin, no se van a quedar sin nada. O sea, ¿cómo van a mantener a sus familias? Me decía una jueza de distrito en materia laboral. Dice, es que Liz, lo único que yo sé hacer es esto. Yo no sé litigar, yo no sé escribir, yo no sé dar clases, lo único que yo sé es impartir justicia. Y me quitan mi sustento, pues sí. Pero fíjense que lo más grave, ¿no? Que algunos incluso decían que, o lo comparaban con la Alemania nazi, ¿no? Lo más grave fue evidentemente una tómbola. Una tómbola en donde meten a los nombres de todos los jueces y les ponen, más bien no los nombres, ojalá hubiera sido así, les ponen un número, ¿no? El número tal pertenece al juez fulano de tal. Les ponen un número, hacen una tómbola y empiezan a sacar números. Estos jueces, vamos a sacar 100 jueces, por decirles algo, que van a dejar su cargo en el 2025. Y los otros jueces que saquemos con posterioridad van a dejar su cargo en 2027. Imagínense ustedes cómo está. Que tu carrera, tu vida, ¿no? A lo que tú te dedicaste, el Congreso lo haya secuestrado, lo haya puesto en una tómbola y de muchos juristas del Poder Judicial Federal sacaron sus números que correspondían a sus nombres y ellos se tienen que ir en el año 2025. Por supuesto, ha habido muchas reacciones por parte del Poder Judicial, ha habido división, mucha división entre ellos. Algunos, pues ya se postularon, ¿sí? La depresión de la gente permanentemente, como dice Emilio, ¿no? Muchos ya decidieron no postularse, algunos dijeron, nosotros nos vamos con dignidad, no vamos a participar de ninguna manera en esta aberración. Otros participaron, dijeron, bueno, pues ni modo, si ya el tema está así, pues yo quiero participar, ¿no? Voy a participar en la elección, porque eso fue lo que decía la presidenta. Pues no hay tema, ¿no? Pues ustedes pueden participar. Entonces, bueno, pues los van a dejar participar en la elección y los que no participaron, a los que participaron los ven como traidores. Ya se imaginarán, ¿no? Todo el tema. Y hubo un paro de labores, 3 meses estuvimos sin poder judicial. 3 meses estuvimos sin justicia. Imagínense eso y también imagínense el rezago de expedientes. Cuando un amparo urgente, y con esto voy cerrando, cuando en un amparo urgente, mis queridos amigos, contra orden de aprehensión, era al día siguiente, a los 2 días, porque era urgente, amparo. O sea, a ver, necesito que operen a mi papá, ¿no? Necesito que le inyecten a tal persona, necesitamos cosas urgentes. No, pues ahorita las están acordando en 3 meses. La gente del Poder Judicial tiene un gran rezago, la gente del Poder Judicial también tiene una gran depresión, no quieren trabajar como antes, evidentemente. Muchos lo hacen por cuestiones éticas, otros de plano dicen, no, pues yo no voy a trabajar, muchos renunciaron ya, muchos ya se fueron anticipadamente, presentaron su renuncia ante la Cámara de Senadores. Y bueno, pues actualmente tenemos un caos en México en materia de justicia. La sentencia de la Corte Interamericana vendrá, esto es un hecho, no sé cuántos años se va a tardar la Corte, pero va a venir sentencia. No ha querido la Corte emitir medidas cautelares, pero seguramente lo va a hacer. Seguramente puede emitir medidas cautelares, ya no ha de tardar. La audiencia, les digo, fue la semana pasada. Entonces, en ese sentido, 16 sentencias, imagínense, de la Corte Interamericana que señalan que la elección popular por jueces es inconvencional y el retiro de tal poder judicial. Ahora imagínense, con esto cierro, la división de poderes. Ya no tenemos división de poderes. El Congreso puede hacer con nosotros lo que quiera, porque el Congreso tiene las mayorías. Él es sobre representación. A mí me parece que ellos son República Mexicana, el Instituto Nacional Electoral, porque ellos permitieron que en el Congreso hubiera esta representación y el partido oficialista lograra la mayoría. Y me parece que muchas cosas no están, yo no estoy de acuerdo, como jurista jamás lo voy a estar, no voy a estar de acuerdo.
Entonces, aquí el punto, evidentemente, es que pueden hacer de nosotros lo que quieran, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La división entre el propio poder oficialista. Ya empieza a haber pugnas, ¿no? Ya se empiezan a dividir, ya se empiezan a buscar otras cuestiones. Entonces, pues, esperemos a ver qué va a pasar en México. Y además, aumentenle lo de Trump que ganó, ¿no? Y que Trump ya le declaró abiertamente la guerra al narco mexicano, en donde los va a nombrar como terroristas al final del día. Entonces, tenemos una gran presión en México, por un lado los rusos, los chinos, por el otro lado los gringos, y bueno, pues yo tengo una hipótesis que lo que está pasando en Ucrania con Rusia, pues México como que es una parte de la manzana de la discordia, porque pues no saben si México deja a los gringos, económicamente los rusos nos van a cooptar, y a Estados Unidos no les conviene que los rusos nos coopten. Entonces, ya se imaginarán, ojalá y todo esto, estamos esperando de aquí a marzo, muchos ya se fueron del país, muchos del Poder Judicial se fueron a Canadá, ya se fueron a Costa Rica, ajá, entonces mucha gente se está yendo del país también. Entonces, vamos a esperar de aquí a marzo a ver cómo nos pinta el panorama en México. Qué gusto y qué honor, de verdad, estar con ustedes y mostrarles cómo están las cosas en México. Les agradezco infinitamente el favor de su atención y cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Ay, si me siguen en redes sociales, Facebook Liz Padilla con Z, y de ahí salen todas las demás. Todo es Liz Padilla con Z. Estoy a sus órdenes siempre. Gracias.